Oppenheimer cambió el rumbo de nuestro mundo, guiándolo prácticamente a su fin. Oppenheimer es una película basada en el libro Prometeo americano, el triunfo y la caída de Julius Robert Oppenheimer. Esta película biográfica de 3 horas de duración es a mi gusto la mejor historia que Christopher Nolan ha escrito y desarrollado, partiendo de que es una historia con una temporalidad no lineal, como varias de las películas de Nolan, por lo que vamos viajando de un punto hacia otro, en donde observamos la juventud de Oppenheimer, así como sus inicios como profesor, sus amoríos, su afiliación con la ideología política de izquierda, su radical ascenso entre la comunidad científica, su espléndido trabajo como la mente maestra detrás de la creación del arma de destrucción masiva más poderosa jamás hecha, y obviamente su persecución e inminente caída y humillación al punto de ser visto como un paria y un estorbo para el gobierno estadounidense, por su inesperada oposición al desarrollo de armas nucleares posteriores a la que él mismo inventó. Aquí no vamos a intentar convencerte de por qué deberías ir o no a ver esta película. Lo que sí te puedo decir es que me pareció visualmente extraordinaria y el sonido es un elemento fundamental. La música de Ludwig Göransson y las actuaciones son de primerísimo nivel, y aunque es un poco larga y por momentos puede sentirse para algunas personas un tanto lenta, definitivamente es cine. Pero el verdadero punto de todo esto es explicarte por qué esta película refleja en tan solo 2 escenas el momento exacto en el que el mundo cambiaría para siempre. Así que sí, habrá spoilers. Primera escena: la explosión de la prueba Trinity. Este es el momento clímax de la película. Curiosamente, la única explosión que apreciamos en toda la cinta es la de esta escena. Nunca vemos las bombas arrojadas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, por lo que ese momento está sujeto a la imaginación de los espectadores. A pesar de que la escena es posiblemente una de las mejores escenas jamás hechas en la historia del cine, lo dije, retrocedamos un poco, justo al momento en el que la bomba entra en su cuenta regresiva de 1 minuto para llegar a 0. Ese minuto refleja el parteaguas más importante de la historia moderna de la humanidad, pues en el momento en el que el conteo llegue a 0 y la bomba estalle, nada volverá a ser como antes. Los siguientes años de conflictos geopolíticos, diplomáticos, sociales y guerrillas que golpeen al mundo se desencadenarán en el momento en el que termine ese minuto de espera. Y por más contrastante que parezca, nadie en su absoluto y más sano juicio es completamente consciente de todo lo que ocurrirá a partir de ahí, lo cual es muy irónico porque en ese preciso instante estaban las mentes más brillantes del siglo XX reunidas. Antes de que las bombas fueran arrojadas, Alemania ya se había rendido, pero Japón no desistiría en su intento de continuar en la lucha, por lo que el 6 de agosto del 45 la bomba Little Boy sería arrojada en Hiroshima, y el 9 de agosto la bomba Fat Man sería arrojada en Nagasaki. El número de muertes ocasionadas por las bombas ascendería a más de 200.000 personas. Ya para el 2 de septiembre del 45 terminaría oficialmente la Segunda Guerra Mundial, pero la historia solo empieza ahí. En el 47 se declara el inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos comienza la cacería de comunistas en suelo estadounidense, mientras que la URSS expande el régimen comunista en el este de Europa, llegando hasta países como Lituania, Estonia, Letonia, Polonia, una parte de Alemania, Yugoslavia y Checoslovaquia. Con la entrada de la Guerra Fría se desembocarían los siguientes sucesos: la Guerra de Corea de 1950, la Revolución Cubana del 53, la crisis de los misiles en el 62, la muerte de John F. Kennedy en el 63, la Guerra de Vietnam entre el 55 y el 75, el escándalo de Watergate en el 72, el movimiento hippie en los Estados Unidos, la invasión a Afganistán de los soviéticos en el 79, el desastre de Chernobyl en el 86 y así hasta llegar al final de la Guerra Fría en el 91, con la caída de la URSS y la caída del muro de Berlín, así como también la disolución de Yugoslavia en el 92 y Checoslovaquia en el 93, ambos territorios comunistas. Pero la historia no terminaría ahí, ya que después vienen las guerras yugoslavas, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, ahora por parte de los Estados Unidos, y finalmente llegamos a los tiempos de la invasión de Rusia a Ucrania, donde nuevamente se habló de una posible nueva guerra mundial, ahora de carácter nuclear. Segunda escena, la escena final. El momento en el que Oppenheimer finalmente entiende que ha condenado al mundo. La escena final de Oppenheimer es simple, pero densa y profunda, capaz de ponerte a pensar que el arrepentimiento y la culpa que siente el científico lo acompañarán el resto de su vida, pues a pesar de que en el momento en el que trabajó para el proyecto Manhattan estaba totalmente consciente de lo que hacía, no fue capaz de entender qué tan enorme, atroz y horrible era la magnitud del desastre que su invento podía generar hasta que lo vio ser usado. Y no solo eso, sino que todos los problemas que se desembocarían a su alrededor y en el mundo serían ocasionados por su propia creación, porque es justo en esa conversación que sostiene con Albert Einstein que nos entrega una de las mejores líneas de toda la película. Cuando vine a enseñarte los cálculos pensamos que empezaríamos una reacción en cadena que destruiría todo el mundo, a lo que Einstein responde: sí, lo recuerdo bien,
¿qué tienen? Y Oppenheimer solo responde, fue lo que hicimos. Así como Prometeo le regala el fuego de los dioses a los humanos con la ingenua creencia de que lo usarán para el bien, y asume el castigo que los mismos dioses imponen sobre él, Oppenheimer hace lo mismo, concediéndole a las personas más violentas del mundo el arma más poderosa jamás hecha, sin siquiera darse cuenta de que lo ha hecho, ni del impacto que su invención tendría para el futuro de la humanidad. Esta historia refleja el lado más brillante y maravilloso del ser humano, así como su parte más primitiva y más horrible, y aún así ambos lados siguen siendo parte de nuestra humanidad. Finalmente, he de decir que esta película me ha hecho entender que aquello que distingue al ser humano del resto de las bestias no es su capacidad de razonar, sino la voluntad que tenemos para elegir hacer algo o no. Uno no es completamente consciente de sus actos hasta que ve las consecuencias de estos.